Muy bien, es una alegría estar esta noche una vez más en este lugar. Qué privilegio me da de conocerlos, algunos de ustedes por primera vez. Cada vez se están sumando más personas al estudio importante de la Biblia. Capítulo 7 del libro de Daniel. Les invito a abrir sus Biblias, iglesia. Quisiera que nos concentremos en cada detalle que esta noche vamos a estudiar, porque es de mucha importancia. Hemos venido estudiando durante todos estos días acerca de profecías que tienen que ver con el cumplimiento de este tiempo, pero hoy no es la excepción. Hemos visto durante estos 3 días de cómo las posturas en los diferentes años han ido cambiando y nada que ver con el orden de Dios. Daniel capítulo 7 verso 25 dice así: y hablará palabras en contra del Altísimo. ¿De quién estamos hablando aquí, iglesia? Estamos hablando del mismo personaje que hemos venido hablando los 3 días atrás. En Daniel 7, 24 y 25 aparece un personaje conocido como el cuerno pequeño. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Hemos venido estudiando cómo es que este cuerno pequeño ha hecho a través de la historia muchos cambios, ¿verdad? Y cómo quiso limpiar también su nombre. Les recomiendo a las personas que no vinieron y que están viniendo hoy por primera vez ver los videos pasados para poder comprender este tema. Pero bueno, dice el verso aquí que ese cuerno pequeño, que es el hombre de pecado, y hablará palabras en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Permítanme decirles lo siguiente: el Antiguo Testamento se divide en 3 partes. Señalen. Los 5 primeros libros se le conoce como el libro de la ley o la Torá, que su significado es el libro de la Torá o el libro de la ley, el libro de la instrucción. Es el nombre que se le llama, que se lo llama así a los primeros 5 libros. Luego sigue los libros que se le conoce como los salmos. Los salmos son específicamente todos los libros que tienen que ver a continuación. Luego vienen los libros de los profetas. Ustedes van a encontrar esto en el libro de Lucas 24:44. Jesús dijo: ¿acaso no han leído acerca de mí lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas? Estaba hablando del Antiguo Testamento. Vamos a hablar hoy de los 5 primeros libros. Pongan muchísima atención, que vamos a hablar de los primeros 5 libros. Escuchen bien. Toda la Biblia es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero recuerden que dentro de los 5 primeros libros hay una parte en la Biblia que Dios no lo inspiró. Es la única parte en la Biblia que Dios no lo inspiró. No, Dios no lo reveló por sueño, ni lo dio por visión, ni lo dictó. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 31 y vamos a ver aquí cómo la Biblia dice que esa parte no fue inspirada por Dios. ¿Estamos? Éxodo 31:18 dice el verso así. Pongan atención. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora,
pongan la visión aquí. Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, y esas tablas de piedra contenían 10 mandamientos. En una tabla habían 4 y en otra tabla habían 6. 6 más 4, 10. Ninguno de esos mandamientos Dios lo inspiró o lo dictó o lo dio por sueño o por revelación o por profeta, no. Dios mismo escribió 10 mandamientos con su propio dedo. Al escribirlo Él, deja de ser inspiración. Es más importante que la inspiración aún, porque una cosa es dictar esa ley, otra cosa es mostrarle por sueño, y otra cosa es que Él mismo se haya tomado el tiempo de escribirlo. Cuando Moisés bajaba con esa ley, encontró al pueblo en pecado. Moisés agarró y tiró esa ley. ¿Y sabes qué Dios le llamó? En el capítulo 34 del libro de Éxodo, en el verso 1, Dios le llamó por segunda vez a Moisés y le dijo así: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Y escuchen lo que dice: y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que tú quebraste. ¿Qué cosa le dice? Ahora tú hazte 2 tablas de piedra, y una vez que culminaste de escribirlo, sube de nuevo y escribiré. ¿Quién escribió? Dios. De nuevo escribió 10 mandamientos y de nuevo los dio a Moisés, y Moisés bajó con los 10 mandamientos de nuevo. Ahora pongan atención a lo que voy a decir. ¿Por qué Dios no le permitió a escribir a Moisés solo los 10 mandamientos? Escuchen, desde Génesis hasta Deuteronomios hay 613 mandamientos. ¿Cuántos? Le vamos a dar un premio ya al que memoriza. De Génesis a Deuteronomios, la Torá tiene 613 mandamientos. No se vayan a olvidar, de los cuales 603 mandamientos lo escribió Moisés por orden de Dios. Eso lo dice el libro de Deuteronomios 31, 24. ¿Han leído? Deuteronomios 31, 24 nos habla acerca de cómo Moisés escribió en un libro esos mandamientos que había recibido del Señor. Éxodo 31, 24 dice así: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿hasta qué dice? Hasta concluirlos. Ustedes tienen que saber que Moisés terminaba de escribir, escúcheme bien, 603 mandamientos. Imaginen que este es el libro que Moisés escribió. ¿Cuántos mandamientos? 603 mandamientos. Y él tenía un libro donde ahí se escribió los 603 mandamientos. Pero había 613 en total. ¿Cuántos falta entonces? 10. Ahora Dios le da esos 10 mandamientos que lo escribió él. O sea, desde Génesis hasta Deuteronomios hay 2 escritores. Uno escrito por ¿quién? Por Moisés. Otro escrito por Dios. Uno escrito en un libro, el otro escrito en piedra. Uno es la ley de Dios, al otro se le conoce como la ley de Moisés, aunque no lo inspiró Moisés, sino que se le llama la ley de Moisés porque Moisés se le permitió a él escribirlo. Noten la diferencia. Ahora Dios le va a decir a Moisés: el libro que tú has escrito, ponlo a un lado de mi presencia. ¿Saben por qué?
Porque había un lugar como este que se llamaba el Arca del Pacto, donde Dios estaba allí. Y Dios le dice: los 10 mandamientos, ponlo dentro del arca, pero la ley que tú has escrito, ponle que fuera. Lo vamos a comprobar. Muy bien, vayan conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 40, el verso 20. Éxodo 40, 20. Miren que dice Éxodo 40, 20. Lo leo ya. Dice así: y tomó el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Las 2 tablas de piedra. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y lo colocó, las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. ¿Dónde lo puso Moisés los 10 mandamientos que había recibido de Dios? Las tablas del testimonio, por orden de Dios, es puesto dentro. Pero la ley que él había escrito en un libro no fue puesto adentro. Vayan conmigo al libro de Deuteronomios, el capítulo 31, el verso 26. Deuteronomios 31, 26. Dice así: toma este libro de la ley. ¿Cuál era ese libro de la ley? El libro que había escrito Moisés por orden de Dios, donde están escritos 603 mandamientos. Dios le dice: toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahora voy a usar un lenguaje muy sencillo, clarísimo. Miren estos 2 libros, ¿ya? Uno fue escrito por Moisés, otro es escrito por Dios. Uno es escrito en libro, pergamino, papiro. El otro está escrito en piedra. Uno es puesto dentro del arca del pacto, el otro es puesta fuera del arca del pacto. ¿Estoy siendo claro acá? ¿Verdad? Les voy a hacer una pregunta. El cuerno pequeño, la Biblia dice en Daniel 7:25 que pensará cambiar los tiempos y la ley. Mi pregunta es: ¿quién es el cuerno pequeño que hemos hablado durante estos días y lo hemos identificado? El cuerno pequeño es el poder que salió de la 4ª bestia después de la división de los imperios. Es conocido hoy en día como la iglesia que tiene su sede central en Roma. ¿Sí? ¿Quieren que sea más claro? El Vaticano es identificado como el cuerno pequeño. A través de toda la historia hemos visto a los padres de la iglesia, hemos visto a los padres de la reforma. No existía ningún predicador desde el siglo II hasta el siglo XIX decir que el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, no sea ese poder que estoy mencionando. Luego hemos visto también que en el año 1830 se levanta un hombre llamado John Nelson, impulsado por los jesuitas, creadores de la doctrina dispensacionalista, y dice: no, el cuerno pequeño, el anticristo, no es el papa ni el poder que está en Roma, ese va a venir del futuro. Anoche hemos hablado muchísimo de eso, no quiero redundar, pero esa teoría de que el anticristo, el hombre de pecado, no tiene que ver nada con el poder que está en el Vaticano, es una teoría jesuita, y que se creó por la propia Iglesia Católica para limpiar su nombre y decirle a la iglesia evangélica: el anticristo aún no ha venido, cuando Martín Lutero y todos los reformadores, y por 19 siglos la iglesia ha enseñado quién es el anticristo. Así que no me miren con cara fea diciéndome que yo soy el inventor de esa doctrina, porque toda la iglesia desde el siglo II, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19 ha creído lo que yo estoy confesando hoy. Que hoy en día los jesuitas se hayan levantado y hayan infiltrado a la iglesia y nos estén dando un mensaje que nunca se ha creído, no es problema mío, y no tampoco suprime 19 siglos de profecía e interpretación de toda la iglesia. El cuerno pequeño
en Daniel 7:25 haría un ataque a la ley. Les hago una pregunta. Esta es la ley de Moisés. Esta es la ley de ¿quién? De Dios. Mi pregunta es, ¿a cuál de estas dos leyes atacaría el cuerno pequeño, el poder que salió de Roma? ¿A la ley de Moisés o a la ley de Dios? Háganme un favor. Háganme un favor. Saquen sus teléfonos celulares, en silencio, claro, y escriban en Google los fotos de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Por favor, sáquenlo, van a aprender mucho. ¿Qué les parece? Pongan ahí en Google foto de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Yo tengo el catecismo de la Iglesia Católica y ustedes también lo deben de tener. Si nosotros comparamos los 10 mandamientos de la Iglesia Católica con los 10 mandamientos de la Biblia, hay una diferencia astronómica. ¿Sabe qué? La Iglesia Católica, no hablo de los líderes, no hablo de la iglesia, sino hablo de la cabeza que está sentada en el Vaticano. En la historia es la única responsable de quitarle 2 mandamientos a los 10 que escribió Dios con su dedo. Ya sacaron lo que les dije. Léanme qué dice el primer mandamiento de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Léanmelo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo siempre ando repitiendo a la gente, le digo, dígame por favor cuál es el primer mandamiento, y la gente en coro, amarás ¿a qué? A Dios sobre todas las cosas. Yo le digo, qué católicos que son ustedes. 20 de calificación, porque ese no es el mandamiento de la Biblia. El mandamiento de la Biblia está en Éxodo 20. Léanlo en cualquier versión de la Biblia. Abran sus Biblias y lean conmigo y vamos a hacerle una revisión. Éxodo capítulo 20, el versículo 3 empieza el primer mandamiento. El primer mandamiento de la Biblia, escrito por Dios. Escúcheme bien, no es ley de Moisés los 10 mandamientos. ¿Es ley de quién? Porque Dios lo escribió él, y la que lo quebró Moisés lo volvió a escribir, para que así la gente entienda que no es ley de Moisés, es ley de Dios. Y como Dios sabía que el cuerno pequeño iba a atacar a su ley, no le permitió ni siquiera que Moisés escribiese, para que la gente un día no diga, esa es la ley de Moisés. Y aunque Dios lo escribió 2 veces y lo separó de toda la ley de Moisés y lo colocó en su misma presencia y no permitió que la otra ley se mezclase con eso, porque Dios quería hacer notar a la gente de que hay una diferencia astronómica. Pero la gente hoy en día a los 10 mandamientos le llama la ley de Moisés. Y yo me sorprendo con eso, porque digo, ¿en qué momento Moisés escribió los 10 mandamientos? Y eso es mentira. Nosotros damos seminarios a diferentes grupos en Perú. Todos los miércoles nos reunimos con muchos pastores de todo el cono norte, evangélicos como yo. Y yo les encuesto y les digo, hablemos un poquito del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos. Y me dicen, ¿qué? ¿Vamos a hablar de la ley de Moisés? No, le digo, de la ley de Moisés no quiero hablar. Hablemos de la ley de Dios. Y me dicen, ¿que hay 2? Y les digo, claro, hay 2. Una es la ley de Moisés y otra es la ley de Dios. Y ustedes van a salir de aquí a dar una cátedra. Van a aprender mucho esta noche. Y ahora, miren lo que dice el primer mandamiento de Dios. Sáquense eso de la cabeza, que es ley de Moisés. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes que se aparezca nada lo que hay en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Hasta ahí tranquilo.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Estamos en el verso 7. Hasta aquí la Biblia es impecable. Toda iglesia hoy respeta estos 3 mandamientos. Pero ¿saben qué? Encuéntreme ustedes lo que están leyendo ahí en los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Encuéntrenme el segundo mandamiento. ¿Está ahí? ¿Alguien puede leer el segundo mandamiento? ¿Qué dice? Muy bien, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Saben cuál es el segundo mandamiento de la Biblia? No te hagas imágenes ni las adores. Qué sospechoso que ese mandamiento, ustedes lo revisan ahora mismo, no aparece en los 10. ¿Quién lo quitó? ¿Lo hizo la iglesia evangélica? ¿Quién quitó el segundo mandamiento de la Biblia y colocó otro mandamiento? En los 10 mandamientos de la iglesia católica no aparece el segundo mandamiento que dice: no te harás imágenes ni las adorarás. Y por favor, lo que les estoy diciendo, sean como los hermanos de Berea, vayan y averígüenlo, no me crean el cuento. Yo no soy del pastor evangélico que dice: Dios me está revelando y créeme, tienes que... No, yo soy aquel que hablo la Biblia y dice: Dios está hablando, porque tenemos la fuente de autoridad, que es la palabra de Dios. Y ustedes no van a encontrar el segundo mandamiento de la Biblia en los 10 mandamientos de la iglesia católica. Es por eso que ellos, pues, en cada iglesia tienen sus santos, y a cada uno su fiesta, y a cada uno hay que doblar rodillas y pedirle y orarlo, porque no está en su registro de creencias ese tipo de cosas. ¿O sí? Hasta ahí han omitido un mandamiento. Miren lo que dice el cuarto mandamiento. Está en el libro de Éxodo 20, versículo 8. Dice así: acuérdate del día de reposo. En la palabra reposo hay un asterisco en la Biblia Reina Valera, que en la parte de abajo, ese asterisco dice: aquí equivale a sábado. Entonces vamos a leerlo claro. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Mi primera pregunta es la siguiente: según la Biblia, ¿el sábado es un mandamiento de Dios o es un mandamiento de Moisés? De Dios. Muy bien. ¿Por qué entonces le llamamos al sábado la ley de Moisés? ¿Se han preguntado alguna vez eso? La ley de Moisés era la circuncisión. La ley de Moisés, estaba escrito aquí, era el sacrificar animales. En la ley de Moisés estaba el celebrar fiestas solemnes como la Pascua, estaba la fiesta de las solemnidades, la luna nueva, etc. ¿Estoy siendo claro? Esas eran leyes de Moisés, no que las inventó él, aclaro, pero estaban en el libro que Moisés escribió. Y Moisés no escribió ninguno de estos 10 mandamientos. Y la pregunta es: ¿dónde está el sábado? ¿En cuál de las leyes? En la ley de Dios, no en la ley de Moisés. Así que de nuevo insisto, sáquense el chip que los 10 mandamientos son ley de Moisés. No, Dios lo escribió con su dedo desde el 1 hasta el 10. Pero hoy en día nos parece a nosotros que esto no es así, porque creemos de esta manera. Decimos así: el primer mandamiento, no tengas otros dioses. Amén, ley de Dios, hay que predicarlo, iglesia, no vayan a tener otros dioses. Segundo mandamiento: no te hagas imagen ni las adores. Iglesia, ¿qué van a estar ustedes en la iglesia ya adorando imágenes? Salgan de esa idolatría. Le estamos dando vigencia.
Tercer mandamiento: no tomen el nombre de Dios en vano. Importante, hay que hacerlo, porque es ley de Dios, está en los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento, pongan cuidado: acuérdate del día sábado. No, esa es ley de Moisés. Como que si Dios le hubiese dicho a Moisés: Moisés, permíteme escribir los 10 mandamientos, pero no te muevas un ratito, espérame ahí. Primer mandamiento escribo yo, segundo mandamiento escribo yo, tercer mandamiento escribo yo. Cuando llegó al cuarto le dijo Moisés: venga un ratito, escríbame por favor el cuarto. Escribe Moisés el cuarto, ahora yo sigo con el quinto, con el sexto, con el séptimo. Entonces la iglesia hoy entiende que 9 mandamientos son de Dios, pero que uno es de Moisés. ¿Están captando? Eso es la lógica. No, mi hermano, la Biblia no dice que Dios escribió 9 mandamientos, sino 10. Pero ¿saben qué? Satanás es el único que quiso destruir la ley de Dios. Por eso Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño, que es el hombre de pecado, que es el que está hoy en el Vaticano, atacaría la ley de Dios. Y la iglesia se encargó de omitir 2 mandamientos de los 10. El segundo, que es: no te hagas imágenes ni las adores. Y el cuarto, que es: acuérdate del sábado. ¿Saben lo que hizo con el cuarto? Agarró el segundo mandamiento y lo tiró a la basura. Agarró el cuarto mandamiento y lo tiró en la basura. Por uno puso: santificad las fiestas, y al otro lo reemplazó con un día que había sido guardado 4000 años antes de Cristo. Saben ustedes que Babilonia tenía un día de adoración, y el día de adoración era el día de Baal, y el día de Baal era el día que la gente adoraba y se arrodillaba en el templo. Zacarías capítulo 7, Ezequiel capítulo 7, capítulo 8. Ustedes van a revisar todo lo que les estoy diciendo. Es importantísimo saber esto. Pero la iglesia, ¿qué dijo? Hay que guardar el día de la resurrección, el día que Cristo resucitó. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No existe. Pero yo les voy a hacer una pregunta, y contesten con la historia ahora. Sean sinceros. Escríbanme y por favor denme la respuesta. Vuelvan a escribir. Estamos en el tiempo de la tecnología, no necesitamos irnos muy lejos a la librería. A ver, escríbame un voluntario. ¿Quién? Vayan a la historia, googleen ustedes. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? Escriban allí, por favor. A ver, quiero escuchar la respuesta. Y háganlo, convénzase, cerciórese con lo que estoy diciendo. Escriban: ¿quién cambió el sábado por el domingo? ¿Me pueden dar la respuesta? El emperador Constantino el Grande. El Constantino era un fiel adorador del sol. Los romanos adoraban al sol. Entonces Constantino le dio libertad de culto a la iglesia, pero Constantino dio una orden. Cuando ustedes leen esa parte que están ahí, dice: el sábado era el día del Señor, que Constantino introdujo el domingo y dio una orden de guardarlo de ahí en adelante. A los presbiterianos, metodistas y a todas las denominaciones cristianas que nos quieren recordar. Dice así: que la Biblia no les apoya en ningún lugar la observancia del domingo.
El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, y aquellos que observan ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. ¿Cuántos católicos hay aquí en iglesias evangélicas? La Iglesia Católica les manda un saludo, porque me parece muy sarcástico que la Iglesia Católica en su confesión católica escriba lo siguiente: les mando un saludo, dice la Iglesia Católica. Es bueno recordarles, parece que se les ha olvidado, dice ella, a los bautistas, presbiterianos, metodistas y a todas las denominaciones, que la Biblia no les apoya en ningún lugar que hay que guardar el domingo, que ustedes lo guardan porque la Iglesia Católica así lo ordenó. Yo creo que la única fuente de autoridad es la Biblia. La Iglesia Católica no cree eso. La Iglesia Católica cree en la tradición, en el magisterio de la Iglesia y último en la Biblia. Estoy siendo claro aquí. El domingo está acuñado dentro de la Iglesia Católica porque la Iglesia hizo concilios para ponerlo, pero pruebas bíblicas no hay. Miren lo que sigue diciendo el documento de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente: pongan atención, que esto no lo van a escuchar todos los días, ni tampoco te va a decir eso tu pastor en tu iglesia, no porque es malo, sino porque él también repite lo que aprendió, y es bueno que nos eduquemos un poco. Miren lo que dice el documento de la iglesia. Protestantes, ¿quiénes son los protestantes? Todos los no católicos. Miren lo que dice: protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para el culto público, después que la iglesia hizo el cambio. Pero sigue diciendo: pero la mente de los protestantes no parece darse cuenta que en la observancia del domingo están aceptando la autoridad del vocero de la iglesia, el Papa. Terrible lo que está diciendo la propia Iglesia Católica. Todos pueden tener acceso a esta fuente. Solo escriban declaraciones denominacionales de la Iglesia Católica con respecto al sábado, y ustedes van a ver allí cómo la Iglesia Católica confiesa que ella lo cambió al sábado por el domingo, y que todos los protestantes están obedeciéndole al vocero de Dios. ¿Quién es el vocero de Dios para la Iglesia Católica? ¿Quién es? El Papa. ¿No que tú eres tan bíblico? Porque el evangélico se jacta: yo soy evangélico y no le creo al Papa, yo soy bíblico y lo que diga la Biblia lo tengo que hacer. Eso dicen mientras no llegan al cuarto mandamiento. Cuando llegan al cuarto mandamiento, lo quitan al cuarto y le ponen al domingo católico. Lo que les estoy diciendo es cierto, pero uno puede decir, pero ¿cómo es posible que los católicos, sabiendo que el Papa lo cambió, puedan seguir creyendo en eso? Pero es que los católicos están instruidos desde su nacimiento que el representante de Dios en la tierra, ¿quién es? El Papa. Y el Papa lo que dice desde la cátedra papal es la voz de Dios. Para el católico, lo que el Papa dice es la voz ¿de quién? De Dios. Por eso es que los católicos no van a discutir. Bueno, si el Papa lo puso, es Dios mismo en la tierra, así que no hay que ir en contra. ¿Por qué guardamos el domingo? Porque lo declaró la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica tiene la autoridad de abrir y cerrar. ¿No me creen? Voy a leer un documento. ¿Sí? Voy a leer en el libro católico llamado Decreto Episcopal, página 144. Pongan atención, dice así: el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir las leyes de Dios. ¿Tiene el poder o no? En la mente del católico sí, en la mente mía no, ni en la mente de la Biblia. Sigue diciendo: el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir la ley de Dios, dispensar si quiere dejar de lado lo que quiere. Eso hace con la autoridad que Jesucristo le dio, dice. ¿Quién le dio la autoridad de cambiar la ley?
Jesucristo dice que le dio la ley. Así que el Papa, para la Iglesia Católica, tiene la autoridad de cambiar, suprimir, borrar la ley que a él se lo antoja. ¿Y qué dice Daniel 7:25? Que el cuerno pequeño, que el hombre de pecado, ¿qué haría? Intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y cuando ahí la palabra ley es Torah en el griego, en el hebreo, Torah. Y la Torah son los primeros 5 libros. Eso significa de que el poder papal iba a atacar la Torah. Y estamos viendo las evidencias aquí, que 2 de los mandamientos fueron tirados a la basura y olvidados. Pero eso no me sorprende a mí. Lo que más me sorprende es que nosotros que somos evangélicos, porque yo represento a la iglesia evangélica y muchos quizás aquí esta noche estén aquí, pero yo cada día me lleno de sorpresa, es cómo la iglesia evangélica se ha aliado con la iglesia católica en esta enseñanza y en esta doctrina. Miren lo que dice, voy a leer la revista católica Récord, dice así en su publicación: el domingo es la marca de autoridad. La iglesia católica está por encima de la Biblia y el cambio del sábado al domingo es la prueba de esa autoridad, esa que no está autorizada en las escrituras, pero que el mundo cristiano lo reconoce. ¿Qué cosa dice? La iglesia católica, ¿qué dice? La iglesia católica dice que el domingo es nuestra marca de autoridad. Dice la iglesia católica. El Papa dice, no, el domingo es nuestra marca, es nuestro sello de agua, por así decirlo, nuestra marca de autoridad. Aunque no hay evidencias en la Biblia de haber sido cambiado, dicen, ¿lo hizo quién? El Papa. ¿Y qué más dice? Cosa que no está autorizada en la Biblia, el domingo, pero el mundo cristiano lo reconoce. ¿Saben lo que está diciendo? Esta declaración está diciendo que aunque no haya evidencias bíblicas de guardar el domingo, el Papa lo hizo porque él puso su autoridad como Papa ahí. Y está diciendo que los cristianos reconocen esa autoridad, conscientes algunos, porque saben que no hay en la Biblia el domingo, y saben que lo hizo el hombre, y saben que el Papa colocó, esos son conscientes. Y hay otros que lo guardan por ignorancia, porque no son conscientes. Voy a leer la confesión católica. Aquí tengo la confesión católica. Y miren lo que dice. Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la iglesia católica. ¿Qué cosa dice este documento? Confesiones de la iglesia católica, que todos pueden tener acceso. Lo leo de nuevo. Si los protestantes, ¿quiénes son los protestantes? Nosotros los cristianos evangélicos que no formamos parte de la iglesia católica. Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la iglesia católica. Mi pregunta es, ¿quién colocó el domingo como un culto de adoración a Dios? ¿Quién lo colocó? La iglesia católica. En la Biblia se le llama el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ella colocó ese día. No existe en toda la historia universal del mundo que alguno se haya levantado para cambiar los tiempos y la ley más que la iglesia católica. Pero eso no es lo que a mí me alarma. Lo que a mí me alarma, lo que me tiene constrigado es, lo que no logro asimilar es, ¿cómo es que nosotros, siendo bíblicos, completamente bíblicos, y digamos que la iglesia católica está perdida, estemos obedeciendo un día que le puso ella, y el día que lo puso Dios, nos hagamos los ciegos, los tontos y los mudos, y digamos que eso es ley de Moisés?
Preferiría guardar una ley de Moisés que guardar una ley del Papa, hermano, te lo digo. Porque la ley aún que recibió Moisés fue dictada por Dios. ¿Y quién le dio el domingo al Papa? ¿Sabes quién lo dio? El emperador romano Constantino. Yo quiero ser un hijo de Dios y quiero guardar los mandamientos de Dios. Y si ustedes quieren ser hijos de Constantino y de la Iglesia Católica, adelante, pueden hacerlo. Que yo no vengo a lavarle la cabeza a nadie, vengo a decir lo que dice la Biblia y a mostrarte con evidencias históricas de que la Iglesia Católica es la responsable. Ustedes tienen que ser gente inteligente, y porque gente boba ya no hay. Porque yo sé que después de salir de aquí van a ir a averiguar con más profundo, porque no voy a poder estar todo el tiempo acá. Entonces ustedes algo bueno van a aprender esta noche y van a ir a preguntar también a sus líderes y a decirle: "Vamos el domingo". Voy a sacar un billete. A ver, creo que está hasta roto. Este está más bueno. ¿Cuánto es esto? Se lo regalo a aquel que me muestre en la Biblia que el domingo es el día de descanso. A la puerta se acerca Confianza y de paso le doy el segundo, ¿ya? Gratis, se lo va a llevar hoy día. Un texto bíblico que diga que el domingo es el primer día de la semana y que ese día es el día santo. Dios no santificó ningún día primero, Dios santificó el día séptimo. ¿Y cuál es el día séptimo? El día séptimo es el sábado, hermano. El día séptimo es el sábado. Pero escúcheme bien, iglesia, ¿por qué hoy en día le llamamos? Porque allá en Perú hay muchas iglesias evangélicas, de las cuales siempre yo estoy lidiando con los pastores y hablando de esto, y no pueden refutar porque no van a poder encontrar esto. Entonces, cuando hablo de estos temas, lo hablo con autoridad y convicción. Y ahora yo quiero decirles a todos mis hermanos que nos ven en todas las partes del mundo, es cosa que yo también pensaba y decía: pobres adventistas, guardando una ley de Moisés en la esclavitud. Y los pobrecitos se corrían de miedo, porque nosotros como evangélicos gritamos fuerte. Y ellos no son problemáticos. Seguramente en su interior decían: si supieras que estás obedeciéndole al Papa. Pero yo no lo sabía, y muchos aquí no lo saben. Le llamaba ley de Moisés a lo que es ley de Dios, y le llamaba ley de Dios a lo que es ley del Papa. Y vámonos a la escuela dominical. Jesús no era dominical, los apóstoles no eran dominicales, la Iglesia Católica es dominical. Y qué raro, me sorprende, frente a tanta Biblia que hay, lo hayamos pateado y ahora estemos guardando el domingo y el sábado, que es uno de los 10 mandamientos, le llamemos ley de Moisés. Les voy a dar un ejemplo que es muy interesante, demasiado interesante. Escuchen bien lo que voy a decir. Hay mucha gente que ha salido de la Iglesia Católica por un versículo. ¿Sí? Les voy a leer cuál es ese versículo. Éxodo 24. No te hagas imágenes que se aparezcan a nada que hay en el cielo ni en la tierra, ni debajo de las aguas. No te arrodillarás ante ellas, no te inclinarás. El evangélico es muy bueno para evangelizar al católico y se va con la Biblia así: hermano, déjame decirte que estás en el error en la Iglesia Católica, en el error. Mira lo que dice la Biblia: deja de adorar a esas imágenes, de estar en esas procesiones, porque aquí el segundo mandamiento dice que ese es un mandamiento que no hay que dejar de respetar. Así que salte, mi hermano, tú de esa iglesia falsa, porque estás transgrediendo un mandamiento, y el que transgrede este mandamiento está pecando. Así que te vas para el infierno, para el limbo. Al que no cree el limbo lo manda para el limbo. Si el católico supiera, él le diría así al evangélico: entonces yo me voy al infierno por transgredir el segundo mandamiento. Muy bien, permíteme un segundo.
El mandamiento número 4 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Te pregunto, hermano evangélico, ¿tú guardas sábado? ¿Qué va a decir el evangélico? No, yo guardo el domingo. ¿Y sabes lo que te va a decir el católico? Bienvenido, hermano. Si por quebrantar los 10 mandamientos nos vamos al infierno, abrázame que nos vamos los dos. Tú por transgredir el segundo, yo por transgredir el segundo, y tú por transgredir ¿qué? El cuarto. O sea, los dos, si se tratara bajo esa lógica, los dos estarían en la misma línea de pensamiento. Ahora, yo quiero ir acortando todo esto, ya que hay detalles impresionantes que tenemos que ver acá. ¿Por qué? Porque lo que dice el libro de Daniel que comenzamos leyendo, que es un verso tan impresionante, dice lo siguiente. Si ustedes leen Daniel 7:23, dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Aquí está hablando de la cuarta bestia de la profecía, que es nada más y nada menos que el imperio de Roma. ¿Qué más dice? A los otros reinos, diferente de los otros reinos, verso 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y el verso 25 dice: y hablará palabras en contra del Altísimo, y a los altos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Disculpen, hermanos, no puedo ser yo menos claro, porque tengo de mi lado las escrituras y tengo de mi lado toda la evidencia histórica de quienes hicieron este cambio. Ustedes van a salir esta noche de este lugar con una cosa en la cabeza: ¿seguimos siendo evangélicos guardando doctrinas católicas? ¿O seguimos siendo evangélicos 100% bíblicos? La decisión lo va a tomar cada uno. Yo no. Yo no hago proselitismo religioso. ¿Saben qué es eso? Sacar a la gente de una creencia y a otra. Yo creo en la palabra de Dios y siempre voy a permanecer basado en esto. Y cuando uno encuentra esta evidencia bíblica, histórica, llega a una decisión que tomarían cualquiera, que tomé yo y que van a tomar cualquiera de ustedes: seguir siendo tradicionales o al mismo tiempo mover su postura a la postura de la Biblia. Voy a terminar haciendo esta ilustración. Miren acá mis manos. ¿Cuántos dedos ven? 10. Los 10 mandamientos. ¿Matar es pecado o no? ¿Robar es pecado o no? ¿Cometer adulterio es pecado o no? ¿No honrar padre y madre es pecado o no? ¿Hablar falso testimonio? ¿Tener otros dioses? ¿Tener imágenes y arrodillarse? ¿Todo es pecado o no? Los 9 mandamientos son pecado. ¿Qué te hace pensar a ti que no guardar el sábado no sea pecado? Si tenía la misma culpa, al que cometía adulterio lo apedreaban y al que no guardaba el sábado lo apedreaban, dando a entender que ambos tienen la culpa. Pero hoy en día nosotros, la iglesia evangélica, hemos olvidado esto. ¿Por qué? Porque decimos así: el que mata peca, el que roba peca, el que cometa adulterio peca, el que transgrede el sábado no peca. Si tu pastor te encuentra en la iglesia en el acto de adulterio, ¿qué va a hacer contigo? Uy, se escandaliza todo el mundo. ¿Cómo es posible que el hermano anciano esté cometiendo adulterio? Disciplinado por 3 años y de por vida. Pero el mismo pastor le ve al anciano cada sábado trabajar y no pasa nada, porque nosotros pensamos que matar, robar, cometer adulterio, todo eso es pecado.
y que no guardar el sábado no sea pecado. Si el mismo que escribió uno, escribió los 10. ¿Quién les engañó a ustedes que robar, matar, cometer adulterio es pecado y el cuarto mandamiento no lo sea? Hasta la mente racional identifica esto. El otro tema que vamos a tener el día de mañana, les voy a demostrar con... hay gente que dice, el sábado no está en el Nuevo Testamento. Yo les voy a demostrar muchos versículos del Nuevo Testamento que después de la muerte de Cristo, la iglesia seguía guardando el sábado. La iglesia en el primer siglo no era católica, no era dominical, no habían escuelas dominicales. Así que espero que el día de hoy ustedes vayan y puedan averiguar todo lo que les dije. Y cualquiera que ya me encontró el versículo se gana sus 200 bolivarianos ahí en... ¿Cómo se llama la moneda? Bolivianos. Me reclama los 200, se lo doy en serio. Así que les doy tiempo hasta el sábado que voy a estar aquí para que ustedes puedan ganarse esa platita. Sí, que Dios los bendiga, hermanos. Para mí ha sido una noche muy bonita con ustedes una vez más. Dios los bendiga.